Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Hoy estamos solos, Gloria de la Gracia está en una misión de trabajo, de manera que estaremos aquí tratando de hacer el aguante en esta una hora de entrevistas. Tenemos varios temas para hablar. Por un lado, estaremos hablando sobre la producción de dátiles en el Chaco, asimismo, dátiles. ¿Qué es el dátil? ¿Cómo se consume? ¿De dónde viene? Una fruta milenaria, histórica, que generalmente vemos que se consume mucho en el mundo árabe o en Israel. Ya nos estarán hablando de qué se trata y cómo se produce. También el Plan Sumar, tratamientos a las adicciones, nos estarán acompañando desde el Centro de Adicciones y también daremos un tiempo para hablar sobre una histórica visita a las 4 comunidades indígenas del Chaco, donde el gobierno del Paraguay se pone a disposición para el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 4 comunidades indígenas de 2 pueblos originarios. Temas de hoy aquí en Tribuna. Y como les anunciamos al inicio, ya nos acompaña Matías Figuerón, él es gerente general de La Herencia. Hola Matías, gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, un placer compartir acá este espacio con ustedes. Hablamos ya hace un buen tiempo, tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono, hacer unas entrevistas para la agencia IP, pero nos quedaban las ganas de hablar sobre dátiles en el Chaco. ¿Cómo surge esta producción? Y bueno, contanos un poco los entretelones también en tu familia, ¿verdad, Matías? Bueno, en realidad la producción de dátiles, si nos remontamos, el proyecto inicia en el Chaco paraguayo. Tenemos experiencias ya con producción de dátiles a nivel casero, a nivel de traspatio, como se dice, con plantas dispersas en el Chaco, especialmente en las colonias. Y bueno, básicamente en el 2020 inicia concretamente este proyecto que se llama La Herencia S.A., que es una empresa que está destinada a la producción y comercialización de dátiles. Nace en el 2020. En el 2020, así mismo. Las plantas se traen de Israel, son todas plantas, digamos, que se producen en laboratorio, son clones. Eso nos garantiza que vienen plantas sin enfermedades, sin virus, y también nos garantiza la genética que cada planta te va a producir la misma fruta. No así si uno planta una semilla de dátil. Si uno se compra en el supermercado y quiere plantar esa semilla, tenés 50% de probabilidad que salga una planta macho o una planta hembra, ¿verdad? Ahí estamos viendo en imágenes, esto se plantó en el 2020, o sea, estamos hablando de menos de 4 años. Así mismo, en abril 2020 se plantaron las últimas plantas de campo y ahora están, bueno, cumpliendo 4 años, ¿verdad? ¿Y a los cuántos años empiezan a dar frutos? En principio, la proyección se hizo a partir del 4.º año, o sea, sería en realidad a partir del siguiente verano. Si bien ya tuvimos ahora una cosecha y anteriormente, en el 2023, también tuvimos una primera cosecha. Si bien digamos, unos tempranillos serían el tema de la uva. Así mismo, o sea, nos ayudó mucho en primer lugar, para garantizar de que tenemos una fruta que llega a los estándares también internacionales. Si bien el volumen fue muy pequeño, pero nos dio una alegría tremenda porque, bueno, después de esperar tanto tiempo, regar las plantas todos los días por un sistema de goteo que tenemos, ver las primeras frutas realmente fue una satisfacción muy grande, ¿verdad? Vemos que no es desértico, o sea, a veces, vos sabés, Matías, vos sos, me comentabas un poco tu origen, sos del Chaco, ¿verdad? Estás en el Chaco. Los que estamos a este lado del río no todos sabemos lo que es el Chaco, pero a veces creemos que todo es seco nomás. Y ahí estamos viendo que no es seco precisamente, ¿verdad? Bueno, en esa zona. El Chaco, hay lluvias en el Chaco, varían entre 500, 800, hasta inclusive un poco más de 1000 milímetros anuales, dependiendo de los años. O sea, eso significa que crecen diferentes árboles, arbustos, plantaciones, etcétera, ¿verdad? La región donde estamos nosotros, estamos más al oeste del Chaco, digamos, Mariscal Estigarribia, 110 kilómetros por la picada 500. Elegimos ese lugar en primer lugar porque llueve menos, o sea, el promedio está entre 500 y 600 milímetros anuales. Eso nos da una ventaja de que el dátil en realidad necesita poca humedad relativa. Si bien nos remontamos al origen del dátil, que era tu primera pregunta,
el dátil viene del oasis. O sea, en el oasis que tenemos un desierto básicamente, pero con mucha agua abajo. Entonces eso es lo que necesita el dátil. Se dice que, bueno, que la cabeza del dátil tiene que estar en el sol y los pies bajo el agua. Y básicamente eso tratamos de replicar en el Chaco, donde nos vamos a un lugar donde llueva menos, porque la humedad relativa sí hace un daño cuando hay fruta, pero al mismo tiempo necesitamos regar abundante a la planta. Y eso ahí tenemos el acuífero Urendá, que podemos sacar agua dulce, digamos. O sea, no es desértico. No es desértico. Oasis y necesita el agua. Así mismo, así mismo. Definitivamente, o sea, la planta de dátil necesita mucha agua. Si uno considera que tiene que producir a su máximo potencial, se considera una planta adulta realmente a partir de los 15 años. A partir de los 15 años te produce establemente. Significa que ahora tenemos una planta, pero una bebé prácticamente, sí, porque recién está empezando a dar los primeros frutos. Pero según los estudios científicos hablan de 600 litros por día por planta en su máxima producción. Eso significa que nuestro sistema riego en realidad está diseñado para que de acá en 15 o 20 años le podamos dar esa cantidad de agua a la planta, ¿verdad? O sea, necesita regadío. Sí o sí. Si uno piensa en una plantación comercial, necesitas agua. ¿Qué va a pasar si no le das el agua? Un año te va a producir, al año siguiente no te va a producir. Entonces, si uno quiere desarrollar el mercado, tener productos establemente, necesita invertir en riego, ¿no? ¿Y es una planta estacional? ¿Produce solamente una vez al año o cuál es su capacidad de producción? Produce una vez al año. Siempre me preguntan, ¿el dátil uno planta y lo deja así hasta que dé fruto? Tenga fruto. Sí. Y no es así, requiere un trabajo bastante intensivo. Uno empieza con, bueno, si la planta es chica, necesitas hacer las limpiezas alrededor de la planta, eso se hace manualmente. Se tienen que hacer las podas a cada planta, también es manual. Una vez que empieza en la parte de reproducción, digamos, cuando tiene las flores y demás, hay un trabajo que es primero cosechar el polen, porque como mencioné, tenés plantas macho y plantas hembra. Entonces hay que cosechar primero el polen de las plantas machos, secar ese polen, tenerlo a disposición y cuando empiezan a abrirse las flores femeninas, ahí manualmente uno poliniza cada flor. ¿Qué significa? Que tenés aproximadamente 3, 4, hasta 8 flores por planta. Eso cada día uno tiene que hacer el control, significa que todas las plantas uno tiene que revisar todos los días. Y eso no hay otra forma que hacerlo manualmente. ¿Ustedes empezaron con cuántas plantas o cuántas plantas tienen ahora? Arrancamos en el 2020 con 2.000 plantas que se trajeron de Israel. En el proceso murieron algunas, si bien muy pocas, el porcentaje es 0.1%, que es realmente, nosotros le decimos que en realidad es una bendición de que no hayan muerto más plantas. Y actualmente estamos en las 3.800 plantas que están creciendo, que tienen un buen desarrollo. Y en los siguientes años, bueno, queremos llegar a 300 hectáreas, ¿verdad? ¿Hoy cuántas hectáreas tienen? 44. Empezamos con 24, pasamos a 44 y probablemente el próximo año estemos por las 115 hectáreas y en 5 años, en un plazo de 5 años, queremos llegar a las 300 hectáreas. ¿Todas son plantas importadas o ya están clonando, digamos, produciendo acá? Solamente esas 2.000 plantas iniciales son plantas que trajimos de Israel. Ahora estamos viendo si es que gestionamos otra importación de plantas y demás, pero principalmente nuestra expansión se va a dar en base al vivero que estamos preparando y que estamos multiplicando las propias plantas, ¿verdad? O sea, van a tener la capacidad como para producir, para tener un vivero para los que quieran también. Sí, en principio en los siguientes, como mencioné, en los siguientes 5 años necesitamos todos esos recursos, todas esas plantas para crecimiento y lograr el objetivo, digamos, de proyección. Pero a futuro habría que ver si uno, digamos, puede ofrecer estas plantas para que otros productores se sumen, ¿verdad? Me sorprendió que cuando publicamos la primera entrevista, explotó la entrevista de Marruecos, por ejemplo, o sea, que es un país que produce muchísimo. Y me preguntaba si esta producción es local o ustedes piensan para exportación también. Definitivamente pensamos en exportar. ¿Por qué? Porque el mercado local es chico. Creemos que podemos
satisfacer el mercado local de acá a los siguientes 4 años. Y como mencioné, un proyecto a largo plazo, de acá a 20 años estimamos tener una producción de 2.500 toneladas, son 2,5 millones de kilos, que si uno mira la estadística de importación de Brasil, Argentina, Chile, podríamos estar cumpliendo con esa demanda regional. Por eso el proyecto está realmente pensado para exportación. Sí, como mencioné algunos datos, Paraguay, según los datos de la FAO-STAT, Paraguay importó entre 190 a 210 toneladas de dátiles por año en los últimos 2-3 años. Argentina es casi el doble, 450 toneladas, y bueno, Brasil ya se va a 1.600 toneladas. Entonces creemos que Brasil es un mercado muy importante para nosotros. 200 toneladas por año, igual es una cifra interesante, o sea, hay mercado acá, ¿verdad? Hay mercado. Si bien todavía no tenemos específicamente a dónde se van estos dátiles, nos podemos imaginar que la comunidad árabe en Ciudad del Este es muy interesante en ese sentido, que son los que más consumen los dátiles. Entonces, creemos que en la zona de Foz, donde también según datos de acceso público hay 20.000 musulmanes radicados en la zona de Triple Frontera, creemos que ese es un mercado potencial para nosotros. Y bueno, también lo que es Asunción, Ciudad del Este, el centro de Paraguay, y bueno, la región del Chaco también es un lugar de consumo interesante del dátil. ¿Cuánta producción en la primera cosecha grande? Bueno, la primera cosecha, que fue más que nada una muestra, cosechamos 540 kilos. Ahora la última cosecha ya pasó a 2.600 kilos. Y bueno, estimamos que a fin de año estaríamos entre las 8 a 10 toneladas. ¿Y esos 2.600 se consumió en el Chaco? 90% en el Chaco. O sea, hay un mercado en el Chaco. Sí, definitivamente. Como mencioné, también hay una cultura de consumo de dátil. Si uno está entre los colonos y demás, sí, el dátil se conoce. Te había mencionado fuera de cámaras, sí. Si recuerdo mi infancia, siempre cuando estuve en el Chaco, eran las vacaciones en diciembre, enero, y me acuerdo que mi abuela cosechaba el dátil, lo hacía madurar y comíamos el dátil porque es una fruta dulce. Y también hay que considerar que en los primeros años los colonos no había heladera, no había golosinas, no había nada de eso, entonces el dátil representaba realmente un caramelo natural para la gente. Entonces el dátil realmente es muy apetecible en el Chaco, ¿no? Muy dulce además, ¿verdad? Sí. Si bien hay muchas variedades de dátiles, localmente en el Chaco, son las criollas o las que salieron de semilla, entonces uno no puede identificar concretamente a qué variedad es. Nosotros sí ya nos enfocamos especialmente en lo que es Meyul. Meyul se considera la reina de los dátiles. ¿Por qué? Porque el tamaño es un tamaño grande, tiene mucha pulpa, mucha carne, como se dice, un sabor también con un pequeño toque a chocolate, lo que le hace muy apetecible. O sea, realmente en el mercado internacional el Meyul es lo mejor. Si hablas de Meyul, es lo mejor, ¿no? Estamos hablando de un buen producto. Así mismo. ¿Y la dulzura en el Chaco salió así 10 puntos? Realmente tenemos muy buena respuesta de la gente, y también, como te había mencionado, por los estudios que hicimos, estábamos convencidos que podíamos llegar a la calidad internacional, y eso se comprobó ahora en las últimas 2 cosechas, ¿verdad? De que realmente tenemos un producto de muy buena calidad. Si bien siempre hay cosas que hay que mejorar y procesos que hay que mejorar, pero estamos en buen camino, ¿verdad? ¿Cómo se consume el dátil? Yo recuerdo, por lo menos mi experiencia en haber estado en países europeos, fundamentalmente en Italia, se consume mucho en las entradas, ¿verdad? No como postre, sino que en las entradas, con queso, ¿verdad? Con el vino, pero hablamos de un dulce, ¿verdad? Sí. Hablamos de algo dulce que también se puede procesar o se consume como postres. Sí, el dátil, el principal consumo del dátil es, en fresco, que vos agarrás la fruta y comes la fruta. Ahí tenés diferentes opciones, sin carozo, con cobertura de chocolate adicional. Nosotros inclusive el año pasado hicimos unas pruebas que fue con cobertura de chocolate y manteca maní, producido localmente también en el Chaco, que fue una delicia, ¿verdad? Si bien todavía no estamos en la parte industrial para poder hacer todo eso, porque requiere mucho volumen de producción, que todavía no llegamos a eso, el principal consumo es fresco. Después tenés otras alternativas que también ya estamos desarrollando,
como lo ves, que son las... ¿Qué tenemos acá las muestras, verdad? Sí, que es una mermelada tradicional, y esto que es una jalea o un sirup que se puede usar para diferentes fines. Esto es, por ejemplo, 100% dátiles, no tiene azúcar, no tiene conservantes, no tiene nada adicional. ¿Por qué? Porque llega a los grados Brix necesarios para que se mantenga durante largo tiempo, ¿verdad? O sea, mermelada y el jarabe sería para poner arriba de panqueques, tragos también. Así mismo, hicimos diferentes pruebas, justamente con panqueques y demás, tuvimos diferentes respuestas también. Con café también se le puede adicionar, que queda espectacular. Y yo particularmente lo probé haciendo sushi. Y realmente le da un toque agridulce, pero espectacular. O sea, en vez de usar la soja, la salsa de soya, probar con algo dulzón, ¿verdad? Sí, realmente lo que yo hice es mezclar, agarrar el sushi, la mitad lo sumergí en la salsa de soja, la otra mitad le pones esto encima y te queda realmente una delicia. Sí, me parece bien el experimento. O sea, el dulzor siempre está fuerte ahí, ¿verdad? Así mismo. Y lo que personalmente creemos que tenemos que desarrollar realmente el mercado de todos estos productos, pero esto tiene un sabor muy intenso a dátiles. Entonces creo que para la parte confitera, la parte de hacer justamente helados con sabor a dátiles podría ser una gran alternativa. Que bueno, tenemos que ir desarrollando justamente con las diferentes empresas a ver qué productos más podemos desarrollar el dátil y que realmente se convierta en algo normal para la cocina paraguaya, ¿verdad? Claro, ustedes, digamos, son los pioneros y mientras van creciendo los dátiles, con una proyección mucho más de lo que tienen, van experimentando. Así mismo, tratamos de anticiparnos ya. Por eso, en realidad, como te mencioné, me convendría más vender el fruto, pero destino gran porcentaje para desarrollar nuevos productos y así en el futuro, cuando venga este volumen importante del campo, pueda también destinar a los diferentes productos que estamos probando y desarrollando, ¿verdad? Hoy por hoy, o sea, el producto llega acá a Asunción o se termina, no puede salir del Chaco todavía. Sí, algo como yo vivo en Asunción, estoy en el Chaco también todas las semanas prácticamente. Sí traje, compartí, estamos en un local acá en Asunción que bueno, se va bastante rápido el producto. Como te había mencionado, el dátil en frutas ya no tenemos, que se vendió todo bastante rápido, pero ahora estamos saliendo justamente con mermelada y lo que es el jarabe. De hecho, que el Chaco tiene productos que acá en Paraguay conocemos poco. No sé si ustedes producen, por ejemplo, el tamarindo. O sea, me llegué a probar una vez porque compré por delivery y me enviaron del Chaco mermelada de tamarindo, que es una delicia, ¿verdad? Y otras cosas que estando allá se consigue, Matías. Sí, realmente hay bastante innovación, quizás no se conoce mucho, pero hay mucha innovación especialmente en la parte también de frutos autóctonos. Tamarindo, está algarrobo, un montón de productos que se producen en el Chaco, pero que no, digamos, no tienen todavía buena aceptación en el resto del país porque no se conoce, ¿verdad? También hay que mencionar que mucho tiempo el Chaco estuvo aislado, que ahora se está realmente abriendo la pantalla del Chaco para Paraguay, ¿verdad? Para la parte oriental y para el mundo, así que yo creo que en los siguientes años vamos a ver más innovación también de este Chaco, ¿verdad? Bueno, ojalá siga visitándonos porque no fue fácil traerte al programa. Debo aclarar que es una persona muy ocupada, así que estamos felices de tenerte aquí. Y ni bien tengamos más innovaciones o los primeros frutos de la próxima temporada, te esperamos por acá, Matías. Buenísimo, realmente un placer, gracias por la invitación y también un saludo a toda tu audiencia. E invitarlos a que prueben el dátil, realmente estamos... nuestro objetivo es que el dátil a futuro se convierta en algo normal para todos nosotros los paraguayos. Bueno, muchísimas gracias. Hablamos así con Matías Figueroa, ya escuchando ustedes todo lo que tiene que ver con la producción del dátil. Ahí vemos la mermelada y el jarabe de dátil y los demás productos que se procesan de este fruto milenario. En instantes estamos hablando con el doctor Daniel Cantero, el director general del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones del Ministerio de Salud Pública sobre el Plan Sumar. No se muevan, ya volvemos.
Bueno, y como anunciamos al inicio de tribuna, es tiempo de hablar del Plan Sumar. Justamente nos acompaña el doctor Daniel Cantero, director general del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y pupulan de cargo, doctor, con el ministerio y todo, pero bueno, es un proyecto realmente emblemático, histórico, hablar del Plan Sumar. Sí, así es. Antes que nada, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. El Plan Sumar, que es el Plan de Acción contra el Abuso de Drogas, es la evolución del Ceausescu, Sí. que fue el plan de programa inicial del gobierno del presidente de la República. Y luego de él haber asumido en agosto del 2023, se reunieron distintas instituciones, en total 22 instituciones del Estado, que en forma conjunta trabajan para lo que es ahora el Plan Sumar. El Plan Sumar que abarca toda la problemática del consumo de sustancias desde tres ejes. Un eje de lo que sería la prevención, que está a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias, que se va a trabajar particularmente con lo que es el área de escolares, con los niños, adolescentes, el trabajo de capacitación para la detección temprana con los docentes, el eje de tratamiento y rehabilitación de las personas usuarias para su reinserción social, que está a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y en ese sentido estamos trabajando tanto del Centro de Adicciones como con la Dirección Nacional de Salud Mental y todas las otras instituciones que tienen que ver con el tratamiento propiamente y la rehabilitación de las personas. Y el tercer eje, que es el de combate a las drogas, que está a cargo del Ministerio del Interior, un poco más enfocado en lo que es la cuestión represiva, la reducción de la oferta, todos monitoreados y supervisados por la Secretaría Nacional Antidrogas, y toda la coordinación de este trabajo que se está haciendo a través del Gabinete Civil de la Presidencia. En ese sentido estamos trabajando muy cercanamente entre estas instituciones que comenté previamente, y estamos tratando de hacer un trabajo mucho más cercano hacia la comunidad, llegar hacia las personas que están sufriendo con esta problemática ya epidémica, ya de problemas de salud pública, que son las distintas adicciones. Entonces estamos tratando de encarar ya sea la parte preventiva, ya no más en ese concepto viejo de prevención primaria, secundaria, terciaria, sino más una cuestión más amplia, la prevención comunitaria, la prevención universal, la prevención individual, trabajando directamente con la persona afectada y con su entorno más cercano, su entorno comunitario, el núcleo social que le rodea, y en ese sentido tratar de que ya aquellas personas que padecen algún trastorno por uso de sustancias pueden acceder lo más rápidamente posible a un tratamiento integral, no solamente desde el punto de vista médico, sino cuando hablamos de las adicciones en general, hablamos de un tratamiento integral en donde formamos parte varias aristas, varias patas de la mesa, en la que la parte médica con la parte no farmacológica, la parte social, la parte espiritual es muy importante. Entonces tratamos de enfocarnos y encarar de esa manera en forma integral el tratamiento, y no centralizándonos solo en el Centro de Adicciones, que es el único hospital especializado que tiene el Ministerio de Salud Pública para la atención de personas con trastornos por uso de sustancias, sino tratar de salir a la comunidad, tratando de, como les decía, con la Dirección Nacional de Salud Mental, a través de las redes y las redes de salud mental y adicciones, de que las personas puedan consultar más precozmente en sus comunidades, ya sea a través de las unidades de salud mental o inclusive a nivel de atención primaria de la salud, que es lo que se está haciendo un fuerte hincapié con esta administración actual, las capacitaciones a los profesionales no especialistas, que son los que están en las unidades de salud de la familia, que ellos tengan la capacidad de detectar ya a personas que tengan trastornos por uso de sustancias, que puedan dar el primer abordaje, el abordaje inicial, para que, de acuerdo a la severidad del caso, si requieren una atención más o menos especializada, puedan ser dirigidas correctamente. Justamente, hablamos de sustancias, ¿cuáles son las más comunes que se consumen, doctor? Nosotros tenemos una división entre sustancias ilícitas y las lícitas. Las lícitas, que son aquellas cuya producción, distribución, venta y consumo está legalmente permitida bajo ciertas reglas, bajo ciertos estándares. Y ahí tenemos el alcohol y el cigarrillo, la nicotina, que son las
más ampliamente utilizadas. Obviamente el alcohol, que es la droga per se más consumida y es la que más problemas de salud, no solamente a nivel de la salud pública genera, sino también a nivel de otras aristas, las aristas económicas, las aristas, por ejemplo, del tránsito. La mayoría de los accidentes de tránsito relacionados con conductores en estado de ebriedad, entonces es un problema muy severo. Y muy pocos reconocen. Muy poco reconocido como un problema. Claro, porque creemos que es una cuestión social. Exactamente, el consumo de alcohol relacionado mucho con la conducta social del individuo y de nuestra sociedad, en donde está muy íntimamente ligada a la diversión, al pasarla bien. Entonces es una cuestión bastante compleja. Y después tenemos las sustancias ilícitas, cuya distribución, comercialización, cultivo y consumo están restringidas o directamente están prohibidas, y entre ellas tenemos la marihuana, que es la que más ampliamente se consume, y las otras drogas un poco más complicadas y entre comillas un poco más difícil de acceso, que como son la cocaína, que actualmente tenemos el problema muy complejo y muy delicado del crack, que es una forma de la cocaína que se consume, que tiene una peculiaridad de ser muy adictiva y de producir mucho daño muy rápidamente y en personas muy jóvenes. Eso es lo que estamos viendo, que como anteriormente, hace 20 o 30 años atrás, el alcohol era la puerta de entrada para el consumo de drogas, y después vino la marihuana a suplantar eso, y ahora tenemos casos de personas de 12, 13, 14 años que debutan inclusive ya directamente con el crack. Entonces, y cuanto más joven es el inicio del consumo, mucho más rápido aparecen los problemas en general, problemas de salud y también todas las complicaciones derivadas del consumo. Entonces, es una problemática que estamos viendo. Por eso el discurso inicial de Ceaușescu era tal vez encarado desde el punto de vista de la cuestión de seguridad relacionada al consumo del crack, pero que eso después, por suerte, se pudo abrir a un panorama más amplio de tratar el consumo de todas las sustancias y principalmente de los problemas ocasionados por el consumo de ellas. Pero finalmente el crack es el que está causando más estragos, porque también encontramos que se da en personas de niveles, no sabría si es así, efectivamente, de escasos niveles de recursos económicos, que obligan a estos, digamos, a estas personas en adicción a asaltar o a robar por cualquier monto, con tal de ir recaudando para tener para su dosis. Para su dosis, claro. Justamente esa peculiaridad que tiene el crack de ser muy adictiva, y que a los momentos iniciales del consumo el efecto dura cierto tiempo, y después cuando van aumentando en la frecuencia y en la cantidad del consumo, hace que esta droga cada vez demande más. El sistema nervioso, el cerebro, es el que le está pidiendo más, y vemos pacientes que pueden estar 10, 15 minutos nomás y después tienen que volver a consumir. ¿Y eso cómo se consume? ¿Se fuma? Eso se fuma, o sea, se fuma, y el humo es el que se inhala y va produciendo el efecto, o sea, justamente a través del sistema respiratorio, que es la forma más rápida de llegar al cerebro. ¿Cuánto cuesta un crack? Y eso va a depender un poco, pero generalmente como solemos ver los moñitos, que cuestan de 5.000 guaraníes, 10.000 guaraníes, dependiendo un poco de la calidad barato, también, claro. Pero igual es muy barato. Es una droga muy barata, y el problema es de que, por ejemplo, contaban pacientes que tenían un gasto de 300.000 guaraníes por día, por ejemplo, o sea, se pasaban todo el día prácticamente consumiendo, y justamente al ser, uno hace un cálculo, bueno, 300.000 por día al mes, ¿cuánto requiere de dinero? Muchísimo dinero. Y obviamente eso va muy ligado a las conductas delictivas, porque hasta cierto punto una persona es capaz de solventar su consumo, pero luego cuando se acaba el dinero tiene que sacar de cualquier lado, y por eso un poco la conducta delictiva, el tema de los asaltos, principalmente los asaltos a través de los motochorros, que es lo que más ahora tenemos en auge. Entonces, por eso el tema del consumo del crack está produciendo, no solamente a nivel de salud pública, sino a nivel general, un problema bastante serio. Y en salud pública, lo que nosotros estamos viendo en el Centro de Adicciones y en otros lugares donde tenemos referencia también, es el problema de salud a nivel general. El pulmón del crack, o sea, personas muy jóvenes cuyos pulmones ya están muy deteriorados. Por eso uno hacía en forma
de comentario. Anteriormente veíamos los caballos locos, los que te tiraban la cadena y se iban corriendo y uno no le podía alcanzar por justamente la energía que tenían estando bajo el efecto de la sustancia, y después eso fue variando. Pasamos a ver los motochorros que con la moto uno les tiraba y se escapaba. ¿Y por qué? Porque ya no podían correr más justamente por la dificultad respiratoria que empezaban a tener. Ahora vemos que entre dos van en la moto, porque uno solo ya no es capaz de manejar y asaltar, tiene que ir uno acompañándole o llevándole para que pueda hacer ese acto delictivo. Entonces estamos viendo cómo esa pequeña característica ya es resultado del consumo del crack. Personas con deterioro del pulmón, del sistema de los dientes, de personas ya sin dentadura prácticamente, lo que es más severo a nivel cognitivo, o sea, el cerebro también. El deterioro del cerebro, que hace que sean personas, como vemos en las películas o como vemos en noticias en otros lados, los zombies. Ahora todavía nos vemos en esas proporciones aquí, pero evidentemente que ese va a ser probablemente el fin de esta epidemia del crack que estamos viendo acá. O sea, personas que ya tienen un sistema nervioso central de un cerebro que ya no es capaz de realizar mínimamente acciones ejecutivas, que le llamamos, como es la de poder pensar, la capacidad de poder relacionarse con otras personas, de poder hacer cualquier actividad. Entonces se convierten en zombies. Y lo peligroso de esto, doctor, es que el cerebro no se regenera o se puede regenerar con ciertos tratamientos en el caso del crack. El tema del sistema nervioso central es que hay muchas teorías. Algunos dicen que se puede regenerar, otros dicen que no, pero en la práctica lo que vemos es que la parte ya dañada, la parte que ya está muy dañada, ya no se puede regenerar. Generalmente los alrededores de esas zonas sí tienen todavía cierta capacidad no tanto de regenerarse, sino de no deteriorarse en el tiempo. Entonces, por eso el abordaje temprano a la problemática de las adicciones es importante, para evitar que esas zonas ya queden completamente deterioradas, completamente inservibles. Entonces, y una cuestión particular con el tema de las adicciones, que son los lugares de funciones ejecutivas muy específicas, los centros ejecutivos superiores a nivel del cerebro, en donde, por ejemplo, la capacidad de procesar la información, de pensar, de deducir y de poder responder adecuadamente. Y eso está muy ligado al sistema de recompensa y al sistema donde las drogas en general hacen su efecto. Y por eso es que vemos este deterioro cognitivo, o sea, las personas incapaces ya de poder hacer cualquier tipo de actividad. Y uno le explica cómo hacer y no es capaz de entender o de cumplir órdenes sencillas. Eso por el deterioro justamente que vemos por el consumo de las drogas en general. No hay una droga que produzca mayor o menor daño. La diferencia entre las drogas en general es la rapidez con la que va a producir el daño. Nomás el crack produce el daño muy rápidamente. Tal vez el alcohol produce un daño mucho más lento en el tiempo, pero por las peculiaridades de cada sustancia. Entonces son cuestiones que hay que ir analizando, y por eso yo creo que es importante el plan SUMAR, porque no abordamos solamente una cuestión en particular, tratamos de enfocar todos los aspectos de las adicciones en general. Lo paradójico es en el caso del crack, que creo que es lo más dañino y lo que tanto estrago causa, porque es una cuestión en cadena, es que puede parecer inofensivo al comienzo por el costo, pero fíjese lo que termina siendo después, ¿verdad? Porque es tanta la adicción que termina convirtiéndose igual en una droga costosa. Claro, porque la cantidad que requiere una persona ya después de cierto tiempo es muy elevada, entonces por eso termina siendo, como vos decís, César, una adicción muy costosa y que no cualquiera va a poder sostener en el tiempo, y por eso muy ligado a la conducta delictiva, lastimosamente, y principalmente, como decías anteriormente, en estratos sociales o de ámbitos socioeconómicos bajos, en donde otras cuestiones también influyen, porque las adicciones no son solamente problemas desde el punto de vista de la medicina. Es una enfermedad del cerebro, sí, pero hay muchos factores predisponentes, en este caso la cuestión social, la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de trabajo, etcétera, predispone a que justamente la persona se pueda descarrilar e ir hacia el consumo de sustancias, justamente como una posibilidad de hacer pasar más el tiempo, de no
de no tener ciertas cuestiones como anteriormente veíamos, por ejemplo, las personas en situación de calle que inhalaban la cola de zapatero para no tener hambre. Y eso ahora ya no vemos porque el crack vino a sustituir eso. El crack también tiene ese efecto de que pase más rápido el tiempo y que no sienta absolutamente nada. ¿Cómo está hoy Sumar? O sea, es una etapa definitivamente, es una política de Estado, no es una cuestión inmediata que va a llevar su tiempo por lo que vemos. Claro, dentro de los distintos ejes se han realizado se han enfocado en distintas acciones a corto, mediano y largo plazo. Desde el punto de vista de salud hemos tenido por suerte ya previamente la Ley de Salud Mental, que es una herramienta muy importante con su decreto reglamentario. También el manual organizacional de la red de salud mental y adicciones, algo muy importante porque permite justamente diversificar mucho más la atención, no centralizar en un solo hospital, sino que también las distintas unidades de salud mental, las capacitaciones a las unidades de salud de la familia, a los actores que ahí trabajan, para que se tenga un abordaje mucho más temprano en el tema de los trastornos por uso de sustancias y además también ver la otra parte, cuando ya la persona tiene un trastorno luego de un cierto tiempo y requiere otro tipo de abordaje. Por eso en el centro de adicciones se hace el tratamiento ya sea ambulatorio o de desintoxicación programada. Durante 20 días quedan internados para esa primera parte del tratamiento y posteriormente lo que se está proyectando esperamos en las próximas semanas la habilitación de centros residenciales, específicamente en la ciudad de Pirihuí, un centro residencial de larga estancia donde una persona que así lo requiere va a estar de 8 a 9 meses internado para su deshabituación y su rehabilitación, adquiriendo nuevas habilidades para tratar de mejorar la calidad de vida de esta persona una vez que salga de allí, ya sea con algún oficio, ya sea terminando algún estudio que ya inició previamente, con la idea de que esa persona mejore su calidad de vida y que pueda ya reinsertarse adecuada y progresivamente a su comunidad, que es generalmente la que más sufre, el núcleo más cercano, que es la familia y la comunidad toda. Entonces, la idea es esa de tener este primer centro residencial público, que no va a tener ningún costo para los pacientes, y proyectando también con otros ministerios, por ejemplo, el centro pedagógico en San Lorenzo para niños, principalmente para niños en situación de calle o niños con dificultades que no pueden ya estar en su comunidad, y previendo también con el Ministerio de Justicia un trabajo muy coordinado en el Centro Educativo de Itagua, de tener un pabellón específicamente para rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que el mayor porcentaje está relacionado al consumo de sustancias, las conductas delictivas que a ellos los lleva a estar ahí. Entonces, es un trabajo que se está haciendo desde el punto de vista de tratamiento específicamente, y proyectamos trabajar también con instituciones privadas a través de los fondos de Senavico que nos sirven de soporte presupuestario, ver la posibilidad eventualmente de que, si así se requiere, como se hizo en la pandemia, la tercerización de las camas de terapia, también tercerizar eventualmente las internaciones, principalmente en las residenciales de larga estancia, en centros privados que estén habilitados por el Ministerio de Salud. Entonces es un trabajo íntegro y muy complejo que se está haciendo y que estamos avanzando, y que esperemos en los próximos días habilitar este centro en Pirihuí y tratar de ver las otras opciones terapéuticas que también son importantes y demandan de nuestra población. En el caso del sector privado, doctor, o sea, los sanatorios, ¿tienen un sector para eso o se les trata como pacientes normales? Actualmente hay algunos sanatorios privados que tienen ciertos espacios que le dedican a lo que es salud mental en general y las adicciones en particular, y la idea es justamente eso, de que puedan ellos adecuarse a estas normas que ya están estipuladas en el Manual Organizacional de Red de Salud Mental y Adicciones, y que también eventualmente ellos puedan recibir de parte del Estado la ayuda correspondiente, o sea, el pago para poder tener pacientes internados, independientemente de la oferta terapéutica que ellos pueden brindar a pacientes privados, aquellos que puedan solventar los costos, porque es una cuestión que hay que tener en cuenta, que las adicciones son enfermedades crónicas, es como la diabetes, como la hipertensión. Uno, cuando tiene este problema, requiere un tratamiento generalmente crónico, puede estar bien mucho tiempo, pero eventualmente
Así como el diabético puede tener su recaída, el hipertenso puede tener su crisis hipertensiva, las adicciones también pueden presentar recaídas. Entonces, por eso se trabaja más allá de este modelo médico de la abstinencia completa, que es muy difícil que ocurra. Hacemos lo que se llama reducción de daño, o sea, mejorar la calidad de vida del sujeto, aprendiendo habilidades para poder manejar las situaciones de peligro y ser capaz de mitigar los efectos de la sustancia en el caso que tengan recaídas, o sea, que sus recaídas sean mucho más leves y no tan graves como eventualmente pudiera ocurrir. Entonces, de esa manera, abarcando en forma integral el tratamiento de las adicciones, yo creo que vamos por buen camino y podemos tener resultados, tal vez no ahora a corto plazo, pero sí un poco más adelante. Y los daños que causa, doctor, o sea, Así porque mismo. finalmente eso es lo que vemos, a veces familias enteras que están caídos en eso, o los efectos, ¿verdad?, desde un caso de una madre que prácticamente vende a su hija, en Pedro Juan Caballero, que era adicta al crack, que iba a un lugar, un centro de fumos, ¿verdad? Entonces hay toda una red ahí de víctimas y que a veces los condenamos, pero es bueno también pensar de este lado de la necesidad que tienen, que a lo mejor todavía hay una salida ahí al final del túnel para ellos. Claro, así mismo vimos también un caso muy conocido hace unos meses aquí en Asunción mismo de dos niñas que eran lastimosamente hasta prostituidas por la madre con el fin de obtener dinero para el consumo. Y muchos de esos casos que vemos, por ejemplo, de familias enteras afectadas por cuestiones relacionadas a conductas delictivas. Me tocaba estar anteriormente en el centro educativo de Itagüí y le preguntaba a un adolescente de 15 años y consumía casi todas las sustancias Todas las que le aparecían. disponibles y la idea era, bueno, trabajar en la reinserción de esa criatura, prácticamente de ese chico y le preguntaba, ¿y tu mamá dónde está? En Buen Pastor. ¿Y tu papá? En Tacumbú. Entonces, toda una familia Sí. que ya está afectada por el tema del consumo de drogas. Entonces, es un trabajo complejo ese tiene que hacer y no vamos a poder hacerlo solo. O sea, tenemos que trabajar en conjunto entre todas estas instituciones que, por suerte, ahora estamos con un norte bien definido y trabajando en forma coordinada, que es lo importante para tratar de mitigar un poco estos efectos dañinos del consumo de las drogas. Doctor Cantero, gracias por estar aquí y esperemos tenerlo siempre para ir hablando de los avances de este plan SUMAR. Gracias a vos y cuando guste. Bueno, hablamos así con el doctor Daniel Cantero, ya escuchando, usted director general del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones del Ministerio de Salud Pública. Vamos a una brevísima pausa, en instantes estamos con más tribuna. Compromiso estatal en acción, revisión de las actividades y deberes del gobierno en comunidades indígenas del Bajo Chaco es lo que se realizó la semana pasada en una misión histórica donde varias instituciones del Estado se apersonaron hasta 4 comunidades del Bajo Chaco para verificar la situación de las comunidades indígenas y también ver in situ en qué condiciones se encontraban para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando sobre las comunidades indígenas de Yaqui-Axa, Sauyamaxa y Sacmoc-Casec, como también de la comunidad Queley-Magatenma. Estos todos en el departamento de Presidente Hayes. De manera que en una evaluación exhaustiva de las actividades realizadas los días 9 y 10 de mayo en el Bajo Chaco se realizó esta importante
misión de trabajo. Este trabajo articulado entre instituciones de la cual forma parte MITIC ha sido posible gracias a la gestión del Consejo Asesor Consultivo de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales, CICSI, presidida por el vicepresidente de la República, Pedro Aliana. A través del mismo se logró llevar a cabo esta visita en terreno con un enfoque interinstitucional. El primero de estos aspectos radica en el mensaje que el Gobierno Nacional ha transmitido a través de sus diversos representantes, como pueden ver allí, a las comunidades indígenas de la región. Es crucial que las comunidades indígenas sepan que el Estado está comprometido con su bienestar y desarrollo, dijo al respecto el director de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, Santiago Amatuma. Estas actividades representan un paso significativo en el compromiso del Estado para con estas comunidades, agregó el representante de la vicepresidencia. En particular, como anunciábamos, 3 de estas comunidades indígenas, Yaquiaxa, Sauyamaxa y Sacmocasec, cuentan con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que la comunidad Quilay-Magateña tiene un proceso en curso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con nuestro país. Bajo las instrucciones directas del vicepresidente, se desarrolló una agenda de trabajo que estableció líneas de acción para mejorar la actuación del Estado en el cumplimiento de sus compromisos con estas comunidades, explicó el señor Amatuma. Por otro lado, el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, expresó como presidente de la Comisión de Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instruí a representantes de diferentes instituciones del Estado paraguayo para dialogar con los hermanos indígenas y mejorar sus condiciones de vida con obras de nuestro gobierno. Durante la visita al Bajo Chaco, los representantes de la CICSI se dedicaron a recopilar datos específicos sobre las demandas planteadas por los líderes comunitarios que abarcan una amplia gama de necesidades desde infraestructura vial hasta asistencia alimentaria y acceso de agua potable. Entre las instituciones que participaron se puede mencionar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Instituto Paraguayo del Indígena, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ministerio Público, la Administración Nacional de Electricidad, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Procuraduría General de la República, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Justicia, Secretaría de Emergencia Nacional, entre otras varias instituciones. En cada visita se firmaron actas de compromiso y, por supuesto, el compromiso fundamental del cumplimiento de las diferentes obligaciones que tiene el Estado paraguayo con estas 4 comunidades indígenas. Desde el MITIC, uno de los compromisos obviamente tiene que ver con las comunicaciones, la de comunicar lo que sucede en esas comunidades como lo estamos viendo en estos momentos, como también la provisión de tecnologías para facilitar las comunicaciones de los hermanos indígenas que pudimos visitar. Tuve el privilegio de estar dentro de esta delegación de trabajo y, por supuesto, contarles a ciencia cierta lo que pudimos ver y conversar con los líderes y las diferentes comunidades durante estos 2 días de trabajo. De manera que reiteramos el compromiso estatal en acción, revisión de actividades y deberes del gobierno en comunidades indígenas del Bajo Chaco, es lo que realizamos la semana del 9 y 10 de mayo pasado. De esta forma llegamos al final de Tribuna de hoy. Hablamos sobre dátiles, dulces, producto milenario que se produce en el Chaco paraguayo, del Plan Sumar y del compromiso del Centro Nacional de Adicciones y cumplimiento con las visitas a las diferentes comunidades del Bajo Chaco. Gracias por su compañía. Nos reencontramos la próxima semana.